Buen día. El día de hoy vamos a hablar de las acciones que las empresas mexicanas emprendieron para afrontar la pandemia del COVID-19 durante el primer año de esta pandemia. Hay que recordar que esta enfermedad surge en Wuhan, China, hacia noviembre del 2019, diciembre del 2019, y se empieza a propagar a nivel mundial, siendo hacia finales del mes de febrero del 2020 cuando en México la Secretaría de Salud confirma el primer caso positivo en el país. Ya para principios de marzo, la Organización Mundial de la Salud lo califica a este brote como pandémico. El hecho de denominarlo pandémico significa que una nueva enfermedad se propaga a nivel mundial y la mayoría de las personas no tenemos inmunidad contra esta enfermedad para afrontarla. A partir de aquí se inician una serie de restricciones de movilidad personal, laboral, que tendrían como objetivo los aislamientos sociales y confinamientos ante el impetuoso incremento de los casos positivos de COVID en el mundo. Obviamente México no estaría ajeno a esta situación. Incluso datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, indican que en el año 2020 el Producto Interno Bruto del país sufrió una pérdida del 8.3% con respecto al 2019. Obviamente esto como resultado de todas las restricciones de movilidad, además de algunas otras medidas que el gobierno mexicano adoptaría para evitar la rápida propagación de esta enfermedad. Inclusive, obviamente esto impacta en el sector empresarial. Es así que se decidió hacer un estudio acerca de cuáles fueron las acciones que las 50 empresas más importantes en México, de acuerdo al ranking de la revista Expansión 2020, implementaron para enfrentar la pandemia originada por el virus del COVID-19. Este ranking de la revista Expansión es muy reconocido, incluso año con año lo sacan, lo dan a conocer, y está basado en las 500 empresas más importantes en México. Para este estudio tomamos a las 50 primeras empresas más importantes mexicanas. Para esto vamos a utilizar el análisis del contenido, el cual hay que recordar que es una herramienta metodológica que permite la interpretación y descubrimiento de estructuras de información escrita mediante los análisis de las ideas expresadas en documentos y su significado de las palabras o frases. Esta información se tomó de los medios electrónicos y de las páginas web de los diarios de circulación nacional, además de los sitios oficiales de las empresas que se están refiriendo en este trabajo. Como resultado se obtuvieron 127 notas periodísticas en el periodo comprendido entre marzo de 2020 a febrero de 2021. Es importante señalar que solo en 7 empresas no se obtuvieron ninguna información que refiriera a cuáles fueron las acciones que estas 7 empresas emprendieron para hacer frente al COVID-19. Si estamos hablando de las acciones que las empresas emprendieron para afrontar la pandemia, lo primero que debemos de hacer es categorizarlas. Y en ese sentido las vamos a hacer en 4 grupos diferentes: las acciones sociales, las acciones operativas, las acciones benefactoras y las acciones financieras. Las acciones sociales son aquellas que se enfocaban en establecer protocolos de sanas distancias, trabajos en casa. Obviamente esto permitiría disminuir la afluencia de personas en las empresas, además de todas las medidas sanitarias que se implementaron, como el uso de cubrebocas, tomas de temperatura a las personas que ingresaban a las instalaciones, uso de gel antibacterial. Incluso en algunas empresas se les solicitaba el utilizar caretas o incluso guantes protectores. Las acciones operativas son aquellas que están relacionadas directamente con las actividades productivas o de prestaciones de servicios de las empresas, como por ejemplo los viajes de los empleados, cierres de sucursales, además de implementaciones de plataformas digitales que le permitían a las empresas acceder de manera virtual a las tiendas y que las tiendas pudieran entregar sus productos directamente en casa de sus clientes. Las acciones benefactoras son las que están enfocadas a brindar apoyos tanto económicos o en especie a aquellos grupos vulnerables de la sociedad. Además, son acciones a favor de instituciones públicas del sector salud, como por ejemplo donación de equipos médicos, donación de alimentos hacia las enfermeras o el personal de salud. Por último,
las acciones financieras son las que están directamente relacionadas en la obtención de un recurso financiero, como lo son las líneas de crédito, reducciones de sueldos de los empleados o reducciones de inversiones. Esto va enfocado directamente a tener fluidez económica en la empresa. De estas 50 empresas que estamos hablando del ranking de expansión 2020, están catalogadas, están divididas en 21 sectores diferentes productivos. Entre los más destacados está el holding con 8 empresas, el sector de alimentos y servicios financieros con 5 empresas cada uno, así como el de comercio departamental con 4, el de comercio departamental con 4 y el de comercio de autoservicio con 3. En ese sentido, cuando también hablamos acerca de las acciones sociales son las que más implementaron en este primer año, con un poco más del 35%. Las acciones operativas fueron las segundas más referidas por las empresas con un 27.78%, siendo las menos socorridas las acciones benefactoras con un 21.30%, y las financieras con un 15.74%. Cuando hablamos de las acciones sociales que fueron implementadas por cada sector empresarial, las empresas que pertenecen al holding como FEMSA, Electra, Carson, Televisa, y los sectores de comercio y autoservicio como Soriana, Walmart, Chedraui, La Comercial, aglomeraron el 50% de estas acciones. De las acciones operativas que se implementaron dentro de los diversos sectores productivos de México, las empresas que pertenecían a los sectores de comercios departamentales como Liverpool, Sanborns, Palacio de Hierro, Grupo Electra, además del holding, representaron 1/3 del total de las acciones operativas que se implementaron. En el caso de las acciones benefactoras, la donación de dinero fue la que más fue socorrida por las empresas. Ejemplo, Walmart, Bimbo, Grupo México, Carson, Coca-Cola, FEMSA, realizaron donativos superiores a los 100 millones de pesos cada una, que esto le permitiría hacia los grupos vulnerables poder afrontar la pandemia. Algunas otras empresas hicieron el apoyo de estas donaciones en cuanto a infraestructura hospitalaria, en insumos médicos. Se dedicaron a desarrollar caretas, a desarrollar cubrebocas, que ayudaría al personal de salud a hacer frente. Ejemplo, Grupo Financiero Banorte, Bimbo, Industrias Bachoco, Grupo Gruma, Grupo Gigante, Grupo Herdes, incluso Grupo Chedraui, realizaron donaciones de alimentos a las personas que estaban directamente laborando en el sector salud y en los grupos vulnerables. Casos particulares como Aeroméxico, sus donaciones fueron en cuanto a su servicio, es decir, ellos se dedicaron a trasladar la sustancia activa para la elaboración de las vacunas. Aunque no hicieron ninguna donación en especie o económica, su aportación fue en el servicio para el traslado de la sustancia activa con la cual se podían elaborar las vacunas. Igual, American Móvil ayudó en la red de distribución de estas vacunas a nivel local durante en México. Es decir, el 47.8% de estas acciones benefactoras fueron llevadas a cabo por empresas pertenecientes a sectores de alimentos y holding. Las acciones menos socorridas fueron las acciones financieras. Solo se llevaron a cabo o solo se tiene registro de 17 acciones que se llevaron a cabo durante el primer año de la pandemia, como la reducción de inversiones, en el caso de Alfa, de Alpec o Palacio de Hierro, además de las disposiciones de préstamos o líneas de crédito para tener la fluidez económica que les ayudaría a afrontar la pandemia, como fue el caso del Bimbo, el caso de Banco del Bajío. Obviamente no podemos pasar por alto acciones que permitirían tener alternativas de pago de sus créditos de los clientes, como en el caso de Banorte, Inbursa o Walmart. También hay que recordar que este tipo de acciones van enfocadas en la reducción de los costos, inclusive manteniendo los precios, o las reestructuraciones financieras, que todas estas también fueron las acciones que se implementaron por las empresas. La mayoría de estas acciones fueron realizadas por empresas del sector productivo de servicios financieros y de alimentos.
Las disposiciones que implementó el gobierno mexicano para afrontar la pandemia obviamente repercutieron directamente y de manera no tan positiva en las empresas, las cuales tenían que reaccionar ante dichas disposiciones. Empresas de autoservicio como Chedraui, Soriana, La Comercial, Walmart, en una primera etapa implementaron el cierre de sus tiendas, incluso de manera temporal en algunas tiendas, reducción de aforos, establecimiento de horarios especiales hacia grupos vulnerables de personas, protocolos de higiene. En una segunda etapa, ya cuando se empezaban un poquito a las reaperturas de algunas tiendas, aunque no de manera tan general, estas mismas empresas fortalecieron sus plataformas digitales y sus redes de distribución directos a casa para las compras en línea. Aunque aún había restricciones para salir, para asistir a las tiendas, las plataformas digitales de este tipo de sectores se fortalecieron para que las personas desde casa pudieran acceder a la tienda, comprar y obtener su producto directamente en casa. Es decir, estas empresas adoptaron una nueva normalidad del comercio en línea. La pandemia por el COVID-19 fue un problema global que obviamente no solo afectaba a las empresas que tienen operaciones en México. Empresas como Volaris, como Aeroméxico, que son aerolíneas, obviamente, y que hacen su trabajo es el vuelo entre países, entre continentes, pues obviamente resultaron afectadas debido al cierre de las fronteras, tanto en Europa, en Estados Unidos, en Asia, lo cual impactaba en las finanzas de estas empresas y al final de cuentas repercutía en la economía nacional. También es importante resaltar que todas las contribuciones de las empresas que hicieron hacia la sociedad, principalmente hacia los grupos vulnerables, ayudaron a estos mismos a afrontar estas medidas de confinamiento y distanciamiento social, ya que vieron afectadas sus actividades laborales y por ende la captación de recursos. Si deseas saber más acerca de este trabajo, este artículo se encuentra publicado en la Revista Venezolana de Gerencias de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Zulia, en el número especial 6 del año 2021. En la parte de abajo se presentan las referencias los links en donde puedes acceder a esta revista, a conocer de este tipo de información y más información al respecto, así como mis enlaces personales para cualquier duda o comentario que puedan tener. En próximos videos estaremos hablando de Agenda 2030, Objetivo de Desarrollo Sostenible, responsabilidad social empresarial y todo lo que conlleve hacia la sostenibilidad de las empresas. Mi nombre es Antonio Huerta. Que tengas un buen día. Gracias.